Hi, thank you. I was Hola, hearing just the Spanish, so I'm not muchas sure gracias. what you Ah, told bueno, me. está escuchando el español. Um, but yeah, thank you. Ok, Shall entonces I start? gracias. No sé Can si you empiezo, can you hear me? me pueden escuchar? Ok, sí señor, aquí lo vimos bien. Okay, go ahead. Yeah, we're Okay, listening. Sorry about you listening to the I will translation. start. That was not the Thank idea. you. Okay, so I will start by Ok, saying buenos that I'm días. very Voy a thrilled empezar here. Then diciendo que really estoy thank muy you for contento acá, muy inviting me. emocionado. I'm Les really agradezco por happy invitarme to y be estoy here. muy contento de Um, estar and I will acá. say just a bit why, Y because voy a decir también actually por qué, porque Emile de Bruno hecho had a lot of Emil influence Bruno on tuvo my life bastante and on my work. influencia en mi vida, en mi trabajo, el trabajo que hacemos, porque de hecho, bueno, yo trabajé en neurociencia cognitiva, y cuando escuché el trabajo de Emil Bruno y cuando escuché sobre lo que Emil estaba haciendo, esto en verdad me inspiró bastante y me llevó a una manera a cambiar mi enfoque de mi carrera de una manera de antes estar investigando procesos cognitivos y luego empecé a hacer investigación de esas preguntas sobre la paz, empatía y todas estas manifestaciones en el cerebro. Entonces, y algunas de las principales cosas en las que Emil también estaba interesado. Entonces, voy a compartir la pantalla. Si hay algún problema me cuentan. Ok. Entonces, voy a hablar de la construcción de un cerebro empático. Primero, me gustaría decir que, como lo dije, Emil en verdad me inspiró bastante y esto eventualmente llevó recientemente a establecer el Neurolaboratorio de Construcción de Empatía, que estamos aquí trabajando en la Universidad de Finlandia, en colaboración con la Universidad de Reichman, y donde o cuando estudiamos la empatía y los déficits de empatía entre los sucios grupos sociales y cómo podemos utilizar la neurociencia y otros enfoques y para mitigar la física de la empatía. Entonces voy a empezar diciendo que es empatía. Entonces brevemente, la empatía, hay tres aspectos principales de la empatía: compartir las emociones con otros y entender su estado mental, quiere decir, y también queriendo tener o estar preocupado por ellos, por su situación y querer ayudar. Son los tres componentes: el querer ayudar o preocupación, la emoción, la parte cognitiva y la preocupación. Y dependiendo del contexto, algunos componentes son más fuertes que otros. Hoy no voy a hablar demasiado de empatía, pero más bien de la física de la empatía. Y lo que es notable es que cuando se trata de otros grupos sociales, tendemos a veces a cambiar nuestra empatía. Y en verdad me gusta lo que leí del profesor Jacques Free de UCLA, que es un científico bastante renombrado, y leí sobre este síndrome de la empatía y voy a citar lo que leí al respecto y me pareció algo bastante que refleja este tema muy bien. Entonces, la historia nos muestra el mismo fenómeno una y otra vez y estas circunstancias extremas. Aparentemente, ciudadanos ordinarios se convierten en torturadores y ejecutores de víctimas inocentes. Los
genocidios pueden a veces ser orquestados por dictadores o líderes autoritarios, pero son llevados a cabo por individuos que de otra manera, cualquier otra, muestran empatía, un juicio moral y aversión a la violencia. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Puede este cambio patológico entre un ser humano sensible y asesino descentrado puede ser aislado y creado? Entonces, creo que este texto en verdad muestra estas interrelaciones y la física de la empatía. Cuando se trata de relaciones intergrupales, muchas veces nosotros tendemos a cambiar a la empatía y algunas veces esto puede llevar a atrocidades a lo largo de la historia como genocidio, etcétera. Entonces, cuando primero leí acerca del trabajo de Emil utilizando la neurociencia, quedé bastante inspirado para leer este artículo pionero. Entonces, el primero en el 2010 fue muy inspirador para mí y sí, de nuevo, en verdad estuve muy interesado en cómo podemos de un momento a otro utilizar esta herramienta de neurociencia con la que hemos estado trabajando por muchos años, pero estos años para algo que es bastante relacionado con la sociedad y la vida y de cierta manera desapegado de la academia y las cosas que yo había estado estudiando antes como procesos cognitivos. Entonces esto en verdad me inspiró y lo que pasa también es que en verdad me gustan estas expresiones o estudios de Mill donde enfatiza en cómo la neurociencias puede detectar procesos que de otra manera serían difíciles de detectar en una investigación tradicional sobre las relaciones intergrupales. Entonces esto en verdad me inspiró y luego también me gusta esta estrategia sobre cómo hacerlo. Entonces la primera estrategia que vimos que Camille enfatizó primero encontrar los marcadores neuronales que están relacionados con empatía o prejuicio o estos sesgos y hemos estado investigando o yo he estado investigándolo con mis colegas y estudiantes y colaboradores y hoy voy a hablar de un paradigma que me pareció muy bueno para que fuera capturado en este experimento y es las pruebas de asociaciones implícitas. También se llama IAT y refleja algún tipo de sesgo intergrupal que tenemos. Algunos podemos decir que es un prejuicio implícito o de diferentes definiciones, pero básicamente lo que pasa es que si tomamos un grupo propio y la suposición o un endogrupo y lo asociamos con algo bueno y el exogrupo con algo malo. Entonces estas son las condiciones en el experimento que hacemos y luego con la condición que es la opuesta. El endogrupo es malo y el exogrupo es bueno. Y cuando contrastamos estas dos condiciones de la congruente versus la incongruente, de un momento a otro vemos algunos marcadores en el cerebro. Y hoy les voy a mostrar, primero voy a empezar mostrándoles esto. Entonces, nosotros llevamos a cabo este experimento en Israel, entre israelíes y palestinos de Israel y nosotros los invitamos a llevar a cabo este paradigma dentro de esta herramienta de neuromáquina, el EMG de resonancia, donde les mostrábamos diferentes imágenes de palestinos, de israelíes, y luego se les pedía que se les asignara a alguna característica positiva o negativa y con base en esta condición positiva o congruente o incongruente podríamos ver el sesgo. Luego les voy a mostrar que también se utilizó un paradigma que se llama
el diálogo intergrupal paradigmático, entonces, o el paradigma del diálogo intergrupal, entonces el paradigma se llama el diálogo intergrupal y luego en este paradigma había imágenes de palestinos o grupos de palestinos israelíes donde discutían por 15 minutos y discutíamos qué tanto, de qué manera estaban involucrándose positiva o negativamente en este diálogo. Y de esta manera queríamos ver ambos los efectos neurales del sesgo intergrupal o prejuicio y también cómo se conecta con diálogos de la vida real. Entonces, en estos estudios que publicamos acá, nosotros encontramos esta firma bastante clara en el ritmo alfa en el cerebro. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, pero nosotros encontramos esto, si pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, ustedes ven este azul oscuro aquí, no sé si lo pueden ver muy pequeño, pero bueno, este fue más o menos 10 Hz, una respuesta neuronal que reflejaba este sesgo intergrupal de este prejuicio. Y luego investigamos este efecto y encontramos que estaba anticorrelacionado con los diálogos activos, entonces entre mayor sesgos tenían, menos se involucraban de manera positiva en el diálogo y viceversa. Entre menos tenían sesgo, estos participantes que tenían menos sesgo, de hecho, de una manera más positiva y activamente se involucraban en el diálogo con el otro lado, los miembros de su lado del conflicto. Entonces, el segundo paso que Emil enfatizó no paraba acá, no era simplemente decir, ok, encontramos este nuevo marcador para sesgo intergrupal, sino también decíamos o veíamos cómo era importante utilizar ese sesgo para evaluar el impacto de las intervenciones que pueden promover la paz. Entonces, ahora voy a presentar este segundo aspecto que me inspiró tanto y voy a mostrar 4 intervenciones diferentes que hemos estado utilizando en los últimos años. El primero se basa en el diálogo, entonces ustedes, en otras palabras, también se puede llamar el contacto intergrupal y esto es cuando los lados simplemente se encuentran uno con el otro y tienen diálogos entre sí, conociéndose, aprendiéndose. Entonces, empezando con esto, voy a describir un estudio que llevamos a cabo junto con Fachman y otros colegas y esto fue una intervención de 8 semanas y estos grupos se reunían, palestinos y ciudadanos de Israel, los unos con los otros, así como jóvenes israelíes, se reunían una vez a la semana para dialogar entre sí. Y cada sesión tenía un tema diferente, pero básicamente era de compartir diálogos, conocerse entre sí y también hablar de temas sensibles como el conflicto entre los dos lados. Entonces, en este estudio nosotros implementamos el enfoque de Emil para investigar primero, para mirar el sesgo en el cerebro, el marcador que refleja el sesgo en el cerebro. Esto fue antes de la intervención. Luego, para tener la intervención y luego después de la intervención, también de nuevo llevar a cabo el experimento y para ver básicamente dónde había cambiado el sesgo. Otra cosa que agregamos a este estudio, que lo hicimos hace unos años ya, fue que luego, 7 años más adelante, que fue el año pasado, les preguntamos, les enviamos una encuesta para ver cuáles eran las actitudes frente a la paz en relación al conflicto.
Entonces voy a mostrar brevemente, básicamente sin entrar en detalles por la falta de tiempo, yo diría que nosotros encontramos que esta firma alfa que mostré como primer paso era significativamente reducida en el grupo de intervención, pero no en el grupo control. Y entonces, este fue el hallazgo. Así también, como vimos que nosotros en la entrevista que llevamos a cabo con ellos, también hubo un mayor apoyo a la paz después de la intervención y luego los hallazgos interesantes, incluso más interesante el hallazgo, probablemente con algunas implicaciones para la paz y el impacto de esta o los impactos de esta intervención es que encontramos de que a pesar de que no había diferencia significativa entre el grupo de intervención y el grupo control, en términos de la paz había o encontramos que había una predicción del efecto neural que habíamos encontrado antes sobre este apoyo a la paz que se midió 7 años más adelante. En otras palabras, el individuo que había tenido el mayor efecto medido en el cerebro en este sesgo intergrupal tenía más adelante había aumentado su apoyo frente a la paz en el contexto del conflicto. Entonces, luego voy a pasar ahora al segundo enfoque de intervenciones. También en verdad me gusta. Entonces, este es o se basa en la realidad virtual. La idea de la realidad virtual son dos cosas. Primero son utilizar una intervención que es muy aunque es relativamente fácil de implementar y puede implementarse invitando a las personas por, no para intervenciones de 8 semanas, pero simplemente dándoles unos audífonos y mostrándoles, y una pantalla mostrándoles los que queremos mostrarles. No necesitamos forzarlos ni nada, ¿no? Ni convencerlos, simplemente mostrarles esto que la realidad virtual nos permite mostrarles cosas que en la realidad no podemos hacer. Entonces, de una manera con realidad virtual nos permite de una manera manipular la realidad, o eso es el concepto de la realidad virtual. Entonces, en un estudio que iniciamos ya hace unos años en el laboratorio, que fue liderada por Jackson Hassan, en este caso nosotros tomamos la perspectiva de los palestinos y la Palestina de los israelíes en esta escena que filmamos con actores de la reales, que era simulando un encuentro entre soldados israelíes y ciudadanos palestinos y básicamente queríamos ver si para los israelíes que tomaban la perspectiva de los palestinos, cómo los impactaría. Y de nuevo, simplemente brevemente, yo diría que tendía a aumentar las emociones de empatía y una reducción de la deshumanización de la población palestina. Luego, otro estudio utilizando el mismo método, esta vez liderado por Ed Adler, que era un estudiante de doctorado con mi persona y con Emil. Esta vez tomamos otra muestra diferente para mirar diferentes tipos de ideología y luego allí encontramos y en efecto de la ideología política. Parecía que mirando a la escena de la perspectiva del exogrupo generó un impacto entre los participantes de a la derecha. Y esto es muy interesante. Sugiere que los participantes de a la derecha, estas intervenciones nos permite mirar la perspectiva, entonces hay más influencia. Y luego ahora
el mismo enfoque de realidad virtual, pero esta vez una película de realidad virtual completamente diferente. Esta, se llama, bueno, la interacción de persona a persona o de pueblo a pueblo. Y en este caso era un activista de paz mostrando un cartel y contando una historia, contando su historia de vida, algo mucho más sensible. Y encontramos también aquí que tenía un efecto en los participantes de más de derecha que sobre los participantes de izquierda, y la interpretación era que pues los participantes de izquierda ya tienen pues empatía y actitudes más positivas frente a este tema de la paz, o relativamente altos, y por lo tanto el efecto no fue tan fuerte para ellos en comparación a los participantes de derecha. Entonces, nos saltamos un par de diapositivas por falta de tiempo. Entonces tenemos otra intervención, esta vez para abordar la polarización de la ideología política. Y brevemente voy a terminar hablando de las intervenciones de pensamiento paradójico que bastante me gustan. Fueron ayer el profesor Boras la presentó. Boras y mi persona empezamos a trabajar en este aspecto, en esta dirección hace unos años, y en verdad me gusta estas intervenciones de pensamiento paradójico. Y como algunos de ustedes ya saben, el punto de las intervenciones de pensamiento paradójico es que uno es expuesto a un mensaje que no contradice nuestra opinión, pero va hacia la dirección de su opinión, pero lo lleva hacia el extremo y algunas veces hasta lo absurdo, y de esta manera le permite a la gente eh, cuestionarse o reconsiderar su actitud. Por ejemplo, en el contexto de la inmigración en la Unión Europea, en este estudio, que no lo realicé yo, lo hicieron investigadores alemanes en Alemania. Les preguntaban a los participantes por qué cree que los refugiados solamente vienen a Alemania a robar todo lo que tenemos. Entonces, en verdad, la mayoría de las personas no piensan de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera les permite que los participantes que de una manera u otra paren y digan, no, yo no, en verdad no dije eso, y que de cierta manera reconsideren sus actitudes, que originalmente eran bastante negativas frente a los inmigrantes. También hicimos el estudio de actitudes hacia las personas que estaban en contra de la vacuna durante la pandemia, y también los expusimos a información que era también de cierta manera paradójica, e investigamos. De nuevo encontramos un efecto. No voy a entrar en detalle de estas gráficas ahora, simplemente voy a terminar con este enfoque novedoso que también desarrollamos, que es no solamente para medir los efectos antes y después de la intervención, sino también para caracterizar cómo cómo opera este mecanismo durante el efecto de la intervención, el efecto Nobel, o de la novedad. Y bueno, lo hicimos junto con mi jefe. Y para darles un ejemplo, este fue en el contexto del conflicto de Israel-Palestina, para darles un ejemplo a lo que fueron expuestos, porque creen que la franja de Gaza debería desaparecer y ser demolida. La mayoría de la gente en verdad no piensa así, y dicen, bueno, esto es algo extremo, me parece terrible, y les permite que de cierta manera reconsideren sus actitudes. Y encontramos unos efectos interesantes en el cerebro y durante estos momentos, y la influencia del pensamiento paradójico, que predice moderación de actitud y este sentido de confusión durante las intervenciones. Entonces, para terminar,
Yo diría, y para tomar el mensaje o para crear el mensaje, simplemente el tema es que la empatía es importante, pero debemos estar conscientes de este switch de empatía intergrupal o de interruptor de empatía intergrupal, que ciertos contactos nos pueden hacer este cambio o activar este interruptor de cambio hacia la empatía intergrupal. Como dije, este trabajo ha sido inspirado por Emil, también para ver cómo las máquinas que miden la actividad de las neuronas generan ciertos marcadores y cómo esos marcadores se pueden utilizar para diseñar e implementar intervenciones y potencialmente generar más apoyo a la paz y moderar las intervenciones y moderar las actitudes que en verdad no apoyan la paz. Entonces, para un reconocimiento a esas personas que han colaborado conmigo en estos trabajos y los financiadores, y esto dice, bueno, bastante, y principalmente a Emil Bruno, que me inspiró para empezar esta ruta científica tan emocionante.